Ejercicios BJT en corriente directa. Comencemos con la configuración más sencilla, que es el BJT sin resistencia en el emisor, es decir, sin estabilización en el emisor. Para resolver ejercicios de BJT, primero debemos recordar nuestras fórmulas y principios básicos de funcionamiento. Identificamos las terminales del transistor, base, colector y emisor. Recordamos que la intensidad de base más la intensidad de colector será igual a la intensidad del emisor. Recordamos que la intensidad de corriente de base multiplicado por beta será igual a la corriente de colector y que beta más 1 por IB será igual a la corriente del emisor. Al realizar nuestro diagrama de intensidades de corriente, vemos que la intensidad de corriente total sale de la única fuente positiva VCC de 5 volts hacia abajo y aquí se divide la intensidad. Ahora en esta parte se junta y fluye hacia el emisor. Y entonces, si le prestamos atención a la intensidad de corriente que fluye de base a emisor, vemos que al pasar entre la base y el emisor, el flujo de intensidad de corriente convencional sigue la dirección de la flecha en el símbolo del transistor. Eso significa que la unión base-emisor está siendo polarizada directamente. Y si la unión base-emisor se polariza directamente, esa unión la consideramos como 0.7 volts. Una vez hecho esto, comenzamos a analizar las mallas en nuestro transistor. Principalmente vamos a utilizar dos mallas. Cada una de estas dos mallas se nombra por las terminales del transistor que atraviesa. En este caso, la primera malla que analizamos es la malla base-emisor, que fluye desde VCC hasta tierra. Así que al hacer la ecuación de esta malla, obtenemos lo siguiente. Comenzamos en este punto y colocamos el voltaje VCC, es positivo. Ahora, vamos hacia la izquierda porque es la malla que vamos a analizar. En este punto RB consume un voltaje, así que lo colocamos el voltaje que consume RB, menos el voltaje que consume la unión base-emisor. Así que tendríamos VCC menos el voltaje que consume este elemento, menos el voltaje que se consume en esta unión. Es importante no olvidar que al atravesar las terminales de un transistor debemos de considerar que se consume un voltaje. Ya si en la resolución obtenemos que ese voltaje fuese cero o negativo, sería otra cuestión. Pero en este caso el voltaje base-emisor. Y como llegamos a tierra terminamos igual a cero. Y ya tenemos nuestra primera ecuación de malla. Al sustituir los valores, vemos que tendremos 5 menos 320 kilos IB menos 0.7 igual a 0. Estos dos términos que son voltaje los juntamos y 5 menos 0.7, 4.3. Así que 4.3 volts menos 320 kilos por IB es igual a 0. Ese término está restando, lo pasamos al otro lado del igual de manera positiva y despejamos IB, con lo que obtenemos su valor. Y ya tenemos la intensidad de corriente de base, 13.44 microamperes. Ahora, ya que tenemos la intensidad de corriente de base, y esto es importante, siempre que tengamos una de las tres intensidades de corriente del transistor, si nos proporcionan beta, podemos obtener las otras dos. En este caso tenemos IB, nos proporcionan el valor de beta, y gracias a estas fórmulas podemos obtener la intensidad del colector y la intensidad del emisor. Ahora, no debemos olvidar esta fórmula, que la intensidad de base que entra más la intensidad de colector, que en este caso también está entrando, será igual a la intensidad de emisor. Esto obedece a la ley de nodos de Kirchhoff. Eso significa que la intensidad de colector debe ser diferente a la intensidad del emisor, a menos que nos encontremos en otra región de operación del transistor. Pero en la región activa, la intensidad de colector y la intensidad del emisor serán distintas. Esto es para ejercicios con los transistores en la región activa. Ya que tenemos las intensidades de corriente de base, de colector y de emisor, podemos obtener voltajes, como en este caso el voltaje de RB. El voltaje de RB será igual a la intensidad de corriente que fluye por la base multiplicado por RB, es decir, 4.3 volts. La intensidad de corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector nos proporcionarán el voltaje que consume RC. Ahora, analizaremos la malla colector-emisor. Esa malla empieza nuevamente aquí, en VCC, pero esta vez tomaremos el camino del lado derecho.
Así que VCC, que es el voltaje de este punto, menos el voltaje que consume RC, menos el voltaje que consume la unión colector-emisor, será igual a 0. Ya pasamos por todos los elementos de la malla. En este caso ya habíamos calculado previamente el valor del voltaje en RC. Entonces podemos despejar el voltaje colector-emisor y obtendríamos su valor. Ahora, cuando nos solicitan el voltaje de algún componente, es posible que dicho componente solamente tenga dos terminales. Por ejemplo, RB. La resistencia solo tiene dos terminales. Así que si nos solicitan el voltaje en RB, lo mediríamos colocando nuestro voltímetro en estas dos terminales. Si nos solicitaran el voltaje de la resistencia RC, de igual manera lo mediríamos de esta forma. Pero si nos solicitan el voltaje del transistor, bueno, el transistor tiene tres terminales, así que ¿dónde colocaríamos las dos terminales del voltímetro? Es por ello que, cuando hablamos de voltaje del transistor, es posible que nos especifiquen el voltaje entre sus dos terminales, como es el caso de este voltaje colector-emisor VCE. Este valor significa que las terminales del voltímetro las colocaríamos una en el colector y la otra en el emisor. Ahí nos están diciendo dónde mediríamos ese voltaje. Sin embargo, como vemos en la relación de valores que nos solicitan, puede haber ocasiones en las que solo nos mencionen una sola terminal. Por ejemplo, voltaje de base. Si solamente nos mencionan una de las terminales, ahí es donde colocaremos la terminal positiva del voltímetro. La terminal negativa, ya que no nos indican dónde va, irá a la referencia a la terminal común, es decir, a tierra. Así que se recomienda para este análisis hacer la prueba del voltímetro imaginario, y en este caso el voltaje de base, teniendo el positivo en la base y el negativo en tierra, en este circuito particular, el voltaje de base es igual al voltaje base emisor, que ya teníamos previamente. Siguiendo la misma lógica, si nos solicitan el voltaje de colector, ahí colocamos la terminal positiva del voltímetro, la negativa en tierra, y en este caso, el voltaje de colector será igual al voltaje colector-emisor, ya que tierra está conectada directamente al emisor. Y ese valor también ya lo tenemos. Finalmente, nos solicitan el valor del voltaje del emisor, así que la terminal positiva se coloca en el emisor, la negativa en tierra, pero el emisor está conectado directamente a tierra, así que son el mismo punto. Así que el voltaje de un punto con respecto a sí mismo es 0 volts. El voltaje en el emisor aquí será de 0 volts. Y con esto terminamos la resolución de este ejemplo.